como te leo el tarot gratis. Hola mi querido y adorado Sagitario, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Sí que me gustaría decirte, mi querido y adorado Sagitario, que mira, esta lectura es un poquito diferente. Aquí, como quien dice, voy a matar dos pájaros de un tiro, o varios. Y es así, una o dos cartas de energía para ver cómo estás tú ahorita con respecto al amor o para ver a quién se le está leyendo. Una o dos cartas para esa otra persona o esa otra parte del amor o el desamor si se quiere, pasado, presente o futuro, persona especial o no. Y luego entonces al final tu actuación, cómo está rodando todo para esa persona también. Y al final 5 cartas que me van a decir un gran sí o un gran no con respecto a la situación. ¿Se va a mejorar todo esto? ¿Va a venir en caso tal de que tenga que venir? ¿Viene con el rabo entre las patas? ¿No viene? ¿Se va? ¿No viene más nunca? ¿Tú tienes ahora otro amor? ¿Qué es lo que es el final de todo? Y de paso, el otro pajarito que voy a matar, como quien dice, es que tú te vas a hacer una pregunta mental y tú vas a esperar una respuesta en estas 5 cartas. Si es sí lo que preguntaste, y si es no, así de guan. Ok, vamos a hacerlo así entonces hoy, a ver qué pasa. Bueno, vamos entonces, mi querido y adorado Sagitario. ¿Qué hay para ti? ¿Qué se presenta? ¿Qué tenemos que decir? ¿Qué hay de bueno acá? Definitivamente, Sagi, haciendo un cambio de ciclo, no te queda más remedio. Obligatoriamente hablando, es un cambio de ciclo porque hubo aquí un alejamiento, un rompimiento, esa torre se vino abajo, un abandono, lo que haya sido, pero no hay más relación. A pesar de todo, tu rueda de la fortuna pareciera ser que estuviera como dando vueltitas buenas. Eso quiere decir que tú te recuperaste o te estás recuperando o ya estoy leyendo esto cuando ya estás bastante recuperado, mi querido Sagitario. Vamos a ver entonces para el otro lado, la otra parte de la moneda, que nos quiere decir la otra parte del amor o el desamor. Recuerda que el amor es de dos, o el desamor es de dos también. Siempre la pareja, el amor, la relación, siempre es entre dos personas, relación de amor. Vamos a ver. Mira, decisiones definitivamente de amor hay aquí en esta situación. Ahora sí que te digo, esta persona sabes por qué fue que se fue, ¿verdad? Pero el pedal. Aquí cometió un error bastante grueso y eso fue lo que pasó, que ahora después de que ha cometido ese error, se ha dado cuenta de lo que hizo, se ha dado cuenta de lo que pasó, no quiere quizás a lo mejor en este momento mayores problemas, quiere hacer todas las cosas en paz, quiere hacer un cambio de ciclo, tú lo estás haciendo obligatorio, pero esta persona lo quiere hacer porque sí y sabe en el fondo por qué fue la ruptura de esa relación contigo. Pero fue porque cometió una torpeza, cometió un delito, cometió aquí una infracción y por eso es que tú estás como estás. Definitivamente, tú también tienes decisiones de amor aquí que se van a presentar y también estoy viendo que hay como especie de ¿cómo te digo? Como una intuición allí puesta en ti que te está hablando de muchísimas cosas con respecto a esa persona. Tú sientes en el fondo, óyeme bien lo que te digo, mi sonrisa bella, tú sientes en el fondo que esta persona muy probablemente va a volver, muy a pesar de lo que hizo. ¿Verdad que sí? Y también te estoy viendo a ti como que de repente estás haciendo ese gran cambio de ciclo. No te quedó más remedio que hacerlo. Esto es algo lento, que viene lento. Igual tu rueda de la fortuna está funcionando, está yendo. Hay intuiciones puestas aquí y hay también decisiones a tomar. 3 cartas de 5 te salieron derechitas. Aquí a esta persona le salieron 1, 2, 3, 4. Me falta una. Le salieron 1, 2, 3. 3 cartas le salieron invertidas y 2 cartas le salieron derechitas a esta persona.
Aquí hay un motivo por la cual esta persona se fue, o por la cual tú tuviste que mandarle para el cipote, para el Callao Tunay. Ajá, ahí hay un motivo. Sí, señora, ahí se está viendo. Hubo un motivo, pero esta persona igual como que está reculando, como que de verdad, no es por ahí, yo no quiero que irme, me quiero quedar, yo no me voy a ir, a pesar de que mi rueda no funcione, yo no me voy a ir de donde estoy, de donde está mi querido y adorado Sagitario. Y mira, aquí lo que los une a ustedes o los desune, fue esa injusticia que se cometió. Una injusticia que cometió esa persona para contigo y ahora la está pagando lo que se llama con creces. Y te digo algo, esa justicia doble está llegando, esa justicia vino, hizo su trabajo y ahora se está estabilizando todo para tu bien. Vamos a ver entonces qué otra energía fuerte pueda estar lloviendo acá, mi querido y adorado Sagi, para luego entonces ver tu actuación, cómo te desenvuelves cotidianamente. Vas a esperar, estás esperando, quieres a alguien más, que no sé qué. Se me volteó esta carta y esto es el juego de la espera. Aquí está el juego de la espera. La espera está en juego, si se quiere, también. O sea que tanto esperar y esperar que esta persona quizás venga o termine digamos, de entrar en conciencia, pero quizás a lo mejor sea de verdad ya para esa persona muy tarde, porque estuvo jugando y ese tiempo del juego se está terminando. Ese tiempo de juego para esa persona se está terminando. Así sí que te digo, esto es una tremenda advertencia que le está mandando el tarot a esta persona. Voy a ver aquí, entonces, cómo es tu actuación para al final llegar y decirte si esa pregunta que te hiciste es una pregunta, es un sí o es un no. Si realmente, dependiendo de lo que salga. Y también aquí vamos a solucionar y vamos a ver qué pasa. Para ir resumiendo, para que no nos perdamos, ¿verdad? No te tocó más remedio que hacer un tremendo cambio de ciclo. Esta persona se portó mal, cometió una infracción, una travesura, cometió algo fuerte, se fue o lo que haya sido, pero cometió una infracción. Tú no te tocó más remedio que hacer un cambio de ciclo. De verdad que sí que te digo, y ese cambio de ciclo del tiro quedaste como quien dice en coma, un coma inducido. Muy a pesar de eso, tu rueda de la fortuna igual está funcionando, empiezas a despertar, tu intuición te está hablando de muchas cosas y terminas por tomar decisiones, unas decisiones bastante, decisiones de amor al fin y al cabo. Y esa persona ahora está tomando decisiones después de lo que cometió, se dio cuenta de que cometió un error, su rueda de la fortuna no le está girando bien cuando a ti te está girando perfectamente y está queriendo hacer un cambio de ciclo por su propia cuenta, cuando a ti te tocó hacerlo obligatoriamente. Y esa persona también sabe cómo es todo, porque la ruptura está bien claro que tendrá que venir quizás a pedir el perdón necesario, porque tú no le piensas, como quien dice, dar el primer paso si fue esa persona quien cometió el error. Y sabemos cuál fue el error, un error grave que lo sabe, pero que va a tener que asumirlo. Y el tiempo de su juego se está terminando. Vamos a decirlo así. Mira, el as de bastos. Pareciera ser que en tu mente como que hay, o como que viene a tu mente, sí, esa idea de tú comenzar algo nuevo, diferente, como que ya no quieres de verdad con ese cambio de ciclo que vas a hacer, tú lo que quieres es tener algo nuevo y diferente. Veo así que también ya te estás acoplando, que ya estás más tranquilo, más tranquila, que ya has decidido cuál es el camino que vas a tomar, empiezas a ver todo esto, pero también sí te veo con cierta tristeza todavía, porque no es fácil, te pegó muy duro esto, y sin embargo, mira lo que viene para ti, un tremendo 10 de pentáculos. Esto es algo en familia. Yo me preguntaría, dependiendo de lo que digamos ahora aquí, de lo que preguntemos con el sí o el no, ya veremos si eso es para esta persona que viene o si será para una persona nueva. Por el otro lado, yo diría, esta persona con muchísimas esperanzas de un regreso, sí sabe, vale, que cometió un error y lo quiere reparar el daño, pero su rueda de la fortuna sigue sin poder avanzar.
Y otra cosa que te digo, que está el 8 de pentáculos aquí, como que de verdad no haya por dónde acomodarse, no haya cómo ubicarse, no haya cómo colaborar, no haya cómo hacer las cosas. Y vamos a ver qué otra cosa le dice de consejo acá. Aquí le están diciendo, el tarot le dice, de una vez, mi querido y amigo o amiga, termina de tomar decisiones. Necesitas tomar decisiones ya, no puedes estar del timbo al tambo. Toma de una buena vez las decisiones a ver qué es lo que va a pasar. Ok, entonces hasta ahí llegamos, ¿verdad que sí? Ahora la pregunta concreta y clara. Esta persona definitivamente tomará esas decisiones y definitivamente viene a tu vera. Es que esta persona definitivamente vuelve a reencontrarse contigo y por eso es esta carta. Y si es no acá, quiere decir que para ti viene algo diferente. ¿Sabes? Porque esa carta es la carta como de pronóstico. El pronóstico que te da el tarot es que vas a estar en familia, vas a estar con un 10 de pentáculos, pero mira cómo vas a estar. No te lo pierdas. Así es como vas a estar. Ese es el pronóstico que te da el tarot, mientras que a esa persona le da el pronóstico de que tiene que sentarse, analizar o dormir un momentico y sentarse a analizar qué es lo que necesita, para dónde va, tomar la decisión. Esta persona definitivamente, o mejor dicho, la situación vuelve a encaminarse con esta persona o definitivamente es algo nuevo que viene. Ahí sí que te lo digo rapidito. Vamos a ver ese sí o ese no. Veamos. Aquí hay un no. Aquí hay un sí. Aquí hay otro sí. Aquí hay otro sí. Y aquí hay un no. Fíjate tú esto. Date cuenta. ¿Qué quiere decir esto? La respuesta es completamente sí. ¿De acuerdo? Hay dos que están invertidas y 3 que están derechas. Y te explico. A pesar de que hay una nubosidad, que las cosas no se ven como tan claras como quien dice, voy a ir corriendo donde Sagitario porque sé que me va a abrazar y me va a querer y está esperando por mí, nada que ver con eso. Muy difícil, muy lejos de eso. Esa persona tiene que trabajar duro, pero esa persona, a pesar de que haya algún rechazo de tu parte, esa persona dice, vale la pena esperar, voy a seguir esperando. Si está en miseria, está sufriendo, sí es cierto, pero lo que quiere para ti es sencillamente esto, esa copa de amor. Aunque por ahora no haya mucho que ofrecer, eso es lo que quiere esa persona. Así que esto pareciera ser que tiene su arreglo. Para aquellas personas que preguntaron algo, déjame decirte que la respuesta es definitivamente sí. ¿Ok? Ahí les estoy dejando, mi querido y adorado Sagitario, con esta lectura. A lo mejor algo tiene que ver con Libra, no lo sé, pero me estoy mezclando últimamente, pero para allí y para acá, así que no me hagan mucho caso. Es la que corresponde y punto, y si me equivoco, por favor, pues perdónenme. Puede ser que a lo mejor tenga algo que ver. Entonces ahí te estoy dejando, mi querido Sagitario, con esta lectura, y nos estamos viendo en un próximo video, ¿ok? Un besito. Bye bye.